Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores y suscriptoras? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia de reflexión, como siempre, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. Hoy quiero compartir contigo una conmovedora historia que sin lugar a duda nos dejará una profunda enseñanza y una profunda reflexión. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, si aún no lo estás, activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. Cansado del maltrato de sus hijos, el millonario llevó a este niño de la calle a su casa, sin imaginar que en la noche. Mil veces el extraño, por Carlos Matthews. En la vida de los hombres buenos, los que aman a los demás, los que ponen la otra mejilla, los que se desviven porque otros no sufran, los padres responsables que muchas veces obtienen el éxito impulsados por el deseo de que su posteridad no caiga en miseria, no siempre reciben como pago agradecimiento, bondad y amor. Es en estos casos y momentos de la vida en que uno a veces se pregunta, ¿por qué ser tan bueno con los demás? ¿Por qué ser tan preocupados por los hijos cuando al final es incierto que ellos te tomen en cuenta? La respuesta yace en el mayor ejemplo de vida que hemos tenido. Nuestro Salvador Jesucristo fue quien nos mostró el ejemplo a seguir, con la premisa que no importa que recibamos bien por mal, lo importante al final siempre será el benedicto que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará a cada uno según nuestras acciones. La vida de Cristo nos ha enseñado también que muchas veces un profeta no es bien recibido en su propia tierra, a pesar de hacer muchas cosas en beneficio de la gente. A veces un extraño es mejor que un conocido. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves el siguiente latido de corazón y vida. Pablo Santander no entendía qué había hecho de más o qué le había faltado hacer para que, aunque sea uno de sus dos hijos, fuese agradecido por todo lo que él había dado. Quizá ese había sido el problema, pensaba. Abrió el sunroof de su potente Lamborghini. Él se lo acababa de comprar hace instantes nada más. Al llegar a la tienda, viendo lo que siempre había deseado y que se había abstenido de comprar por dar prioridad a los proyectos de sus hijos, después que dejara su camioneta BMW para darse un poco de ánimo, se lo había comprado de súbito. Se había dicho que daría una vuelta ahora al mirador y quería sentir algo de frescura y levantarse el ánimo de esta forma. En toda su trayectoria aún podía contar los autos que había comprado con los dedos de sus manos. Jamás había despilfarrado dinero, eso él lo sabía y lo tenía claro, pero ese último mes tenía la moral en el suelo por las cosas que venían haciendo sus hijos con él. Tener 70 años y haberse privado de muchas cosas realmente no había surtido el efecto en sus hijos que él había esperado. Era viudo y cuando quiso corregir a sus retoños, descubrió que ya eran adultos. Llamarlo viejo amargado, padre desfasado, viejo anticuado eran solo algunos de los insultos que sus hijos ahora le decían. Todo les había dado a ellos primero, un hombre trabajador y responsable con sus obligaciones. Cuando había empezado su negocio en la industria de los eventos extremos, recordaba haber caminado grandes distancias para llegar a concretar reuniones con gobernantes locales que lo colocarían en una posición mejor de la que estaba. Cristina Vélez Moro, una hermosa mujer mexicana, había sido la que lo había cautivado, la que le había robado el corazón. Él era español, pero vivía en los Estados Unidos desde muy niño. Ahora tenía 19 años y era alguien que le gustaba aventurarse a nuevos emprendimientos. Cristina había sido una inmigrante como muchos que emprenden su camino hacia un lugar mejor, pero Santander, teniendo los 21 años, tenía ya una empresa de eventos de tractocamiones Monster, una industria muy poco conocida en México, por lo cual él, gracias a su audacia, llegaría a un punto que jamás él hubiera esperado. Estaba en Estados Unidos cuando había quedado flechado, pero gracias a esto, ahora por Cristina, llevó entonces un evento gratuito de exhibición. Su mente viajaba a ese instante que su vida cambió por completo.
Lo había hecho para impresionar a su futura esposa y realmente ella había mordido el anzuelo. Se llegaron a casar seguido de ese evento, pero no solo eso, sino que un empresario multimillonario de Veracruz había presenciado aquel evento y realmente tuvo un déjà vu. Imaginó si acaso podría llevar ese evento y crear un estadio especial para que los tractocamiones Monster hicieran sus espectáculos frente a él y frente a muchas personas adineradas. Lo promocionaría entre todos sus amigos, quienes también quedaron fascinados. El 15 de diciembre del 2001, en plenas vacaciones, el sol irradiaba en su máxima expresión. Santander no pensó incluso en quedarse a vivir en México. Ya se devolvía llevando a su hermosa esposa a los Estados Unidos cuando recibió una invitación para reunirse con aquel multimillonario. Hasta ese momento solo había organizado eventos con presupuestos muy bajos a lo que le estaban a punto de presentar. Algunos con alianzas e instituciones privadas y no gubernamentales y gubernamentales también, pero nada se asemejaba a lo que le esperaba. El multimillonario le dijo que necesitaba hacer un evento grande, pero de una magnitud nunca antes vista. De manera simple, le dijo que él estaba dispuesto a poner un capital de $150 millones para la construcción de un estadio para la exhibición primero, y luego, si todo resultaba bien, él quería más pilotos. Además, que se monte una escuela para futuros pilotos y se promueva ese deporte en el país. Santander no lo podía creer. Tomaba agua y tragaba saliva. Esa cantidad era una suma exorbitante. En su mente estaba que muchas veces había tenido que pasar vergüenza con los pilotos para pagarles con auspicios. De allí él podría obtener cupones de gasolina, alimentos, de todo, que luego revendía para así ganar algo de dinero. Pero ahora no solo iba a hacer un evento y ganar un porcentaje, sino que estaría a cargo de un proyecto para la construcción de un imperio en realidad. Había tenido que aguantar hambre en ocasiones cuando se jugaba todo su presupuesto para atraer a los pilotos estadounidenses y así poder hacerse de un nombre. Las lágrimas buscaban camino a través de sus lagrimales, recordando por todo lo que había tenido que pasar. Muchos políticos lo habían paseado, por así decirlo, solo para concederle fechas en lugares que eran especiales para realizar eventos de este tipo. «Por supuesto que sí», contestó, con la voz medio aguantada. Su respiración era incontrolable, pero resistió todo lo que pudo con el fin de cerrar el trato. «Necesito 10 de esos tractocamiones Monster en mi hacienda en Guadalajara», dijo el magnate, y seguido de esto exclamó: «Manos a la obra. Te transferiré una parte para cerrar el trato y la otra parte cuando termine el proyecto y cierre con el evento. Tienes 4 meses para hacerlo realidad». «Claro que sí», dijo él, y tomando algo de impulso se puso de pie para regresar al viejo Volkswagen Escarabajo que lo había traído hasta ese lugar. Al llegar a su casa estaba emocionado. Fue al banco a retirar la primera parte de dinero y empezar con los planes enseguida para conseguir la logística, y apenas y solo tenía 4 pilotos. El dinero era suficiente, pero aún le faltaban 6 pilotos más. Con mucho esfuerzo consiguió 5 pilotos y nadie más pudo arribar a México. La fecha era muy pronto, solo le quedaba ahora un mes, el circuito estaba casi listo, pero el tiempo se iba volando. Las trabas existieron, pero con Cristina a su lado, se daba ánimos. Compró algunos equipos y demás cosas que le faltaban a los pilotos. Sería un evento sin precedentes, pero solo tenía 9 pilotos y no había forma de encontrar un loco que pudiera manejar un tractocamión Monster. A Cristina entonces se le ocurrió la idea de que él podría ser el piloto. Ciertamente Santander era aficionado, pero no sabía si podía hacer algo como lo que hacían los pilotos experimentados, aquellos que él había visto hacer semejantes hazañas, e incluso él había sentido la adrenalina y también el miedo. Entrenó entonces y contra todo pronóstico lo pudo hacer, siendo instruido por sus propios pilotos. Empezó su carrera contra el tiempo, pero logró al menos hacer algunos trucos. Eran $75 millones los que aguardaban para el final del proyecto. Construyó el circuito con los obstáculos y montaron el show para los hombres ricos de México. Así llegó el día y Santander se jugaba hasta su propia vida por cambiar sus estrellas.
Así lo hizo. Sufrió accidentes, pero no fue notorio. Todos en realidad pensaron que había sido parte del show. Con la clavícula rota y una rodilla adolorida, al final del evento, se reunió con el magnate y entonces recibió los 75 millones de dólares restantes. Se quedó en México, su promotora de eventos creció y empezó a ahorrar todo el dinero que podía. Compró su propio terreno e hizo su propio circuito, compró 6 tractocamiones y recibió el patrocinio de marcas que incluso en una primera instancia le habían cerrado las puertas. La fortuna le sonreía y ahora quería seguir en el negocio. Cada cierto tiempo pasaba por los barrios ricos y veía las majestuosas máquinas. Su pasión lo llamaba, pero también anhelaba ser padre, tener una familia y disfrutar con ella sus días de gloria. Con el tiempo llegó su primer hijo, luego el segundo. La felicidad realmente no tenía precio. Nada se comparaba a lo que él estaba viviendo en ese momento. Nada de lo que había logrado podía equivaler la sensación de ser padre y tener una pequeña vida bajo la guía y su dirección. Sin embargo, lo había sufrido mucho al igual que su esposa para llegar hasta donde estaban, por lo que sentía que sus hijos no deberían pasar por una situación similar. Él había querido tener un galpón lleno de autos de lujo, comprar muchas propiedades e incluso llenar un galpón enorme con todos los tractocamión Monster que podía obtener. Sin embargo, se contuvo para hacer realidad el mayor de sus sueños: ser padre. Algo que en el futuro le pasaría factura. Años después, su amada Cristina sucumbiría ante una mortal dolencia. Su páncreas había dejado de funcionar y con ello su vida se apagaría poco a poco. La tristeza carcomió su corazón por años. Sin embargo, aún sentía que tenía a sus hijos, aunque estos comenzaron por alguna razón a mostrar un desapego hacia él. Santander no tenía a nadie de su familia allí. Todos estaban en los Estados Unidos e imaginaban que él la estaba pasando muy bien con todas las cosas que le habían sobrevenido. Sin embargo, había una tristeza en su corazón que ellos no sabían. Ahora estaba en México. Por amor, se había erradicado allí. Tenía a sus hijos, pero ahora se mostraban distantes sin razón alguna. Se suponía que en ese momento ellos deberían estar más unidos que nunca, pero no fue así. Con el pasar del tiempo, luego que Santander les diera todo, no solamente su tiempo, sino que había puesto las necesidades de sus hijos por encima de las de él. Ahora su negocio se manejaba solo, pero para él, a su edad, la vida empezó a no tener sentido. Haber trabajado tanto para que al final sus hijos lograran sus sueños de ser empresarios, encima que ninguno consideró el negocio de su padre como algo con futuro. Ambos despreciaron la oportunidad que su padre les había dado de formar parte de su compañía. Solo tenían que dirigirla, con responsabilidad y buena muñeca como él les había dicho. Sin embargo, las respuestas que recibió de él a esta envidiable propuesta lo dejaría sin palabras. Padre, mi negocio en las exportaciones va bien y estoy ocupado. El fin de mes me iré a Holanda a seguir con mi expansión. Santander cerró los ojos al escuchar esto y los volvió a abrir porque no creía lo que estaba escuchando. Hijo, pero lo que obtendrás acá no tiene comparación. Padre, lo siento, deseo seguir mi carrera por mi cuenta, dijo el mayor de sus hijos. ¿Y tú, Alejandro?, preguntó su padre, esperando una respuesta afirmativa, o buscaba alguna palabra que confortara su corazón en ese momento. Padre, me voy con mi hermano. Lo de los eventos y los carros no es lo mío. Iré con Fernando a Holanda. Ese día, Santander sintió que le era clavada una espada en todo su corazón. Por esa razón, después de tanto pesar, despidió a sus hijos y les deseó lo mejor, pero también les dijo que él entendía que querían emprender sus propios caminos, que él siempre iba a ser su padre y que sobre todo no se olvidaran de él, que lo visitaran en cuanto puedan. Por esta razón, al pasar un mes, el sufrimiento lo había consumido. La ingratitud, la soledad e incluso la falta de afecto y preocupación para llamar a su padre. No alcanzaba a comprender por qué habían resultado a ser sus hijos por los que había esperado tanto y sacrificado hasta sus propios anhelos.
Llorar sobre un poderoso Lamborghini en realidad no hacía diferencia más que estar cómodo. Tenía ahora la oportunidad de darse lo que él quería. Tenía la forma de vivir que él había querido siempre, y aunque ya estaba entrado en años ya, y sus hijos se habían ido con sus propias familias a otro país y a emprender sus propios negocios, sintió pesar por las cosas que siempre había querido hacer y tener, y no lo había hecho por sus hijos. Cerró la puerta de su recién despachado auto y decidió caminar para pensar. El centro de la ciudad era un bullicio a mediodía. Todo el mundo quería comer y relajarse después de las arduas horas de trabajo en las oficinas y centros de negocios. Los edificios los expulsaban. Muchos estaban comiendo en la calle en sus tupper. Otros se reunían con sus esposas en los parques para saludarse, darse ánimo antes de empezar la segunda jornada de trabajo. Había gente tomando los autobuses con mucha prisa para ir a comer a sus casas y volver lo más pronto posible. Pero algo llamó su atención. Descubrió que quienes están en los extremos de las clases sociales, como lo son los hombres adinerados y los hombres pobres, estos últimos estaban detenidos observando, pensando, respirando, algunos comiendo sin preocupación alguna, sobre el tiempo que corría. Él se encontraba parado bajo la sombra de un árbol enorme, y al lado de él, en la vereda que continuaba a la calle principal, alguien más estaba detenido mirándolo. Al bajar la vista se dio cuenta. Santander lo observó por un periodo más largo y luego pareció sentir una especie de intimidación. Su mirada era profunda y perenne. Santander entonces se puso a pensar sobre las teorías que habrían podido llevar a ese muchacho a mendigar en pleno centro financiero de la ciudad. ¿Podrían ser sus padres? ¿Podría ser la vida misma? ¿Qué pasaría por su mente?, reflexionaba. Al meter las manos en sus bolsillos descubrió que durante su caminata había cambiado billetes de $100 y había recibido billetes más pequeños. Tenía casi un fajo de $1000 en un bollo en su bolsillo. Lo había sacado por si acaso necesitaba algo en el camino. Si él sacaba un billete ese mismo momento, él sabía en su mente que estaban entrando 1000 de esos dólares. Sin embargo, al llegar allí, el mundo se había detenido. Una hora exacta estuvo vigilándolo y descubrió que de cada 100 personas, solo 2 le dejaban algún billete y algunas monedas. El muchacho desnudaba su rostro cada vez que alguien le ponía algún billete en su tarro. Estaba envuelto en una sábana verde y se acercaba cada cierto tiempo para ver lo que caía en su tarro. Al ver que había dinero allí, este lo guardaba con el fin de que muchos vieran que no tenía nada aún. Trataba de esta forma que muchos fueran movidos a compasión. Santander entonces se armó de valor, se acercó y le dejó un billete de $100. Se dio media vuelta, creyó que sería todo. Sin embargo, ¿cuál no fue su sorpresa al escuchar una voz ronca, casi imperceptible, decirle: ¿Me lo quedo todo? Santander se dio media vuelta y entonces asintió con la cabeza. Al instante el muchacho corrió y se arrodilló a sus pies. «Gracias, señor, muchas gracias». Al observarlo, descubrió que tenía el rostro quemado por el sol, al igual que los labios. Estaban llenos de llagas y casi no podía moverlos cuando hablaba, pues parecía infringirle algo de dolor al hacerlo. Santander entonces, al verlo, sacó de su bolsillo más dinero y le dijo: «¿Qué harías si tuvieras más dinero?». Con la voz un poco dudando y algo pensativo le respondió: «Compraría comida, un poco cada día, pues no tengo casa y no tengo dónde guardarlo en realidad, señor». «¿Entonces dónde vives?». «Pues en el callejón oscuro que sigue la calle. Está cerca de acá, a unas cuadras». Santander quedó impresionado, pero tenía que volver a casa. Su auto se encontraba en el mirador de la ciudad, recién lo había estrenado, y no podía dejarlo allí a la intemperie. «Cuídate, me tengo que ir», dijo, y salió deprisa. «¿Te volveré a ver?», dijo el niño parado en medio de la calle, mientras apretaba $300 en su mano. No sabía cuánto exactamente valía. Lo que sí sabía era que era un billete grande. «Mañana volveré», y así se fue. A la mañana siguiente Santander estaba allí nuevamente. La conversación fue amena, pero lo que más llamó su atención fue que ahora no pedía monedas.
Tenía una caja de golosinas como caramelos, gomas de mascar, encendedores y algunas cajetillas de hábanos. Casi lo terminaba cuando Santander llegó. Conversaban, pero cada cierto tiempo la conversación se interrumpía cuando un empleado pasaba y compraba las golosinas como si fuesen provisiones. Al sentir que había otra cara más de la moneda en la vida, tomó ánimo y se dijo: tener vida, trabajo y bendiciones interminables realmente no la estaba pasando tan mal. Se sintió mejor en esos días. Heriberto, un niño de 13 años, se hacía de un espacio en medio de las imponentes calles del área comercial de aquella ciudad. Eso realmente era admirable. Ahora, con el dinero que había recibido, había entrado en la carrera. Santander entonces le ofrecería un lugar para vivir mejor y un trabajo. Sí, señor, lo que usted quiera, y lo que no sé, lo aprendo. Está bien, mañana volveré por ti, me esperas en aquella silla de la plaza. Ambos asintieron con la cabeza y esta sería la última vez que el muchacho pisaría las calles. Así llegó Santander y lo buscaba. Era la hora. El muchacho también lo buscaba, pero pareció no encontrarlo, hasta que sin que se diera cuenta, la puerta de un lujoso Lamborghini se abrió. «Yo», parecía decir Heriberto. «Vamos», gritó más fuerte Santander, y esta vez lo reconoció. «Ey, pero ¿cómo?» «Sí, vamos», afirmó Santander, y así Heriberto se subió y no podía creer tanto lujo. La puerta nada más lo había dejado sorprendido por la forma como se había abierto. Al llegar a casa quedaría más impresionado. Sin embargo, ese día, coincidentemente, un evento se suscitaría en su casa sin que Santander se lo esperara. Heriberto aún no se reponía del asombro que le había causado aquel auto en la entrada de la casa, así como ahora la enorme puerta y el edificio que se erigía frente a él. Caminó lentamente observando cada detalle. Santander llamó a sus amigos que lo ayudaban en la casa. «Muéstrale su habitación. Él es mi amigo desde ahora». Heriberto no tenía palabras para describir lo que estaba viendo y viviendo. Al ingresar por el pasadizo, imaginó un cuarto de hotel. Alguna vez había dormido en uno, cuando el gobierno lo había trasladado allí porque iban a dar mantenimiento al callejón oscuro donde solía llegar a dormir. Eso él lo conocía. Sin embargo, el mayordomo le abrió una puerta enorme que, en su capacidad y su experiencia, a él le pareció la entrada a un lugar de eventos o algo por el estilo. «Bienvenido, joven. Esta es su habitación. Le mostraré cómo funciona todo para que se dé un baño y allí hay ropa. Vendrá un barbero más tarde para que le haga un corte de cabello». Mientras Santander aún comía, quedó de piedra al ver a un joven bien vestido frente a él. Era Heriberto. Santander quedó conmocionado. El almuerzo fue por primera vez realmente un tiempo para disfrutarlo. Al terminar, Heriberto se puso de pie y tomó los platos y se disponía a recoger los demás para lavarlos, pero el mayordomo lo interrumpió. «Este es el trabajo de los empleados», le dijo. «Entonces, ¿yo qué haré?», preguntó extrañado. «Pues nada por ahora. Estudiarás. Un profesor vendrá a darte clases». «Oh, entiendo. Siempre quise ser un estudiante». «Vaya que lo quise. Pero ahora esta es mi oportunidad, ¿no?». Santander asintió con la cabeza. «¿Entonces puedo dar un paseo por el lugar?», le decía el lugar porque aún no comprendía lo grande que era y que en realidad solo era una casa. Mientras avanzaba por los pasillos, Heriberto miraba los cuadros, los adornos de oro, algunas reliquias como piezas de gran valor. Había una pared llena de pinturas abstractas que ni siquiera él podía comprender, pero que estaban allí en vitrinas que indicaban que eran de gran valor. Sin embargo, su paseo fue interrumpido por la llegada de una camioneta en el jardín de la casa. Era nada más y nada menos que los hijos de Santander. Lo supo porque los había visto en cuadros en la pared. «Padre», se escuchó. La emoción le ganaba a Santander. Heriberto, desde que lo había conocido, jamás lo había visto emocionarse de esa forma. Pero justo ese día, eso estaba pasando. Heriberto se mantuvo lejos para no interrumpir el momento. Se dirigió a la habitación que le habían dado. Estaba encantado con el lugar, tan impresionado, que no notó lo que estaba a punto de pasar en aquella sala. «Padre, hemos venido a verte, para saber cómo estás.
pero también, padre, porque hemos visto que ya estás centrado en Ayosya y realmente necesitas a alguien quien dirija tu compañía. Santander aún no se recuperaba de la visita, pero había algo más. Hijos, no nos preocupemos por eso, dijo Santander. Llamó entonces a sus empleados y mandaron llevar a sus nueras y sus nietos a sus habitaciones. Por otro lado, Heriberto se sintió tan cómodo que se quedó dormido. Por mucho tiempo no había dormido bien y esta vez cayó como muerto. Fue despertado por el mayordomo cuando le traían la cena al cuarto. Allí comió sin imaginar lo que Santander estaba a punto de enfrentar. La cena estuvo lista, sin embargo, la insistencia de sus hijos por asumir el puesto de su padre, cuando antes lo habían rechazado, no dejó indiferente a Santander, y entonces hizo la pregunta: ¿cómo les va en sus negocios? Padre, siempre tuviste razón. Ahora no tenemos empresa alguna, la hemos cerrado y hemos venido a quedarnos, pero también deseamos que nos concedas lo que nos habías propuesto antes de irnos. Santander no lo podía creer. Por eso habían venido. Habían estado a punto de brindar con un vino de más de 80 años de antigüedad, pero soltó la copa cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Luego uno a uno de sus hijos se acercaron después de la cena. Santander no podía dejar de pensar en la idea que se le había metido. Le dieron un beso a su padre después de 6 años de no haberlo visto y rara vez llamarlo. Santander le era familiar la cena y el beso que había recibido. Esa noche, cargado de pesar, se fue a su cama a tratar de dormir. Se fue al baño y entonces escuchó los cuchicheos de sus nietos. Le era familiar. La curiosidad le ganó y quiso ver. Entonces los vio. Sintió ternura y le trajo recuerdo de los días con su esposa y sus hijos. Caminó al baño y luego pasó por las habitaciones de sus hijos. Quería hablar con ellos, pero cuál no fue su impresión cuando halló la puerta semiabierta de la habitación de su hijo mayor y tras esto una conversación que lo dejaría sin aliento. Él ya está viejo, tiene todo esto y no sabe ni qué hacer con el dinero. ¿Has visto semejante despilfarro de dinero con ese coche nuevo? El otro hijo simplemente asentía con la cabeza a todo lo que decía el hermano mayor. Nos quedaremos y cuando envejezca un poco más, lo llevaremos a un asilo. Creo que allí estará mejor. No recordará ni siquiera su nombre ya. Santander no lo podía asimilar, bajo ninguna circunstancia. Como pudo caminó a su cuarto y entonces al llegar, sintió pesar extremo por causa de sus ingratos hijos y seguido un dolor en el pecho. En su mente todo pasaba como una película. Todos sus recuerdos venían uno tras otros. No puede ser, se dijo. Esto no me puede matar. No puedo morir ahora. Trató de manejar la situación, pero era tarde. Un poderoso paro en los latidos de su corazón amenazaban con llevárselo. No tenía aliento ni para hablar, y todos estaban en sus asuntos, hasta sus empleados. Estaba destinado a morir. Todos tenían las mentes en sus propias pretensiones, todos menos alguien que había dado una siesta toda la tarde como nunca y despertó con más hambre y con ganas de conversar con su amigo Santander. Estaba tratando de recordar el camino hacia la habitación principal de Santander, la cual había visto y había estado husmeando temprano, y sabía que era de Santander, su amigo, quien le había salvado la vida una vez. Un grito de ayuda se escuchó y alertó a todo el mundo. Heriberto a jalones intentaba llevarlo hasta el hall. Los empleados, incluso en pijamas, corrieron y fue subido a la camioneta de servicio para luego ser llevado a una clínica. Heriberto no se le despegaba. Al verlo, los hijos murmuraban sobre su procedencia. ¿Cómo es posible que papá haya metido a un extraño a la casa?, decían incluso en voz alta. Heriberto no se quedó callado y respondió: «No soy un extraño, soy un amigo, ¿de acuerdo?». Dijo esto y fue ignorado. Santander llegó a tiempo a la clínica y logró recuperarse. Heriberto no se despegó de la clínica y como se sentía incómodo en casa de Santander porque él no estaba, le pareció mejor hacer la guardia allí que soportar las murmuraciones de los hijos, quienes solamente esperaban escuchar la noticia que Santander había muerto. Ya estaba acostumbrado a pasar hambre,
y el mayordomo cada vez que llegaba de visita le traía algo de comer. Los hijos entonces, al ver que su padre se recuperaría, abogaron por que éste les diera el dominio de su empresa nuevamente. Se harían cargo, habían dicho. Sin embargo, cuando Santander se recuperó, despertó con otros planes. Los desilusionó llamar al abogado cuando éste al final les dijo que la empresa sería presidida por Heriberto cuando éste cumpliera la mayoría de edad, y éste iba a recibir instrucción mientras tanto. Los hijos, como era de esperarse, hicieron hasta lo imposible por reclamar, pero era la voluntad de Santander, mi amigo. Yo jamás se lo pedí. Hace algunos días falleció, y antes de morir me dijo: «No les des nada si no se lo ganan, amigo. Ellos creen que porque son mi sangre tengo que dejarles todo. Pero te digo algo, prefiero 1000 veces el extraño que unos ingratos y malos hijos». Y diciendo esto, al final, dejó de respirar. Él había tratado de vivir hasta que yo cumpliera la mayoría de edad, y se encargó de enseñarme todo lo necesario, aunque aún me falta. Pienso en esto siempre. ¿En qué hace un hombre candidato para ganar la confianza de alguien más? ¿Qué hace a un extraño muchas veces ser más confiable que uno de tu círculo o hasta tu propia sangre? La respuesta yace en la actitud de algunos hijos por sus padres. Ahora estoy arrodillado en su tumba, agradeciendo con todo mi corazón. Las lágrimas corren por mis mejillas recordando el hombre que en sus últimos años fue el padre que nunca tuve, me dio la vida que nunca esperé, me salvó la vida. Gracias, Santander. Qué historia, mis queridos amigos y amigas. Sin dudarlo, me dejo llevar por el espíritu de esta historia, el latido de corazón que encierra en su mensaje. Espero que te haya cautivado como a mí. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. No olvides suscribirte, me ayudarías demasiado. Recibe de mi parte un abrazo a la distancia. Nos vemos en breve en otro latido de corazón y vida. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Al saber que la mujer que los crió no era su madre, tomaron esta conmovedora decisión. Los Gutiérrez, por Carlos Matthews. A lo largo de mi vida, he descubierto que Dios tiene sus propios planes para con sus hijos. He notado que cuando uno traza una ruta que no es la deseada por Él o conveniente para nuestro propósito en la vida, Dios moverá sus piezas, conmoverá el corazón de otros, atrasará el tiempo de algunos o entorpecerá el camino de nuestros enemigos con el fin que se cumplan sus designios para con sus hijos. No cabe duda en mi corazón que es así, como el siguiente latido de corazón y vida que te comparto a continuación. Vaya apellido que tenían los hermanos Gutiérrez. Estaban orgullosos de su apellido. Eran los únicos con un apellido que no era oriundo del pueblo. Los demás apellidos eran los que sonaban a los ancestros, a los primeros pobladores. Pero el de ellos, Gutiérrez, realmente inspiraba respeto. Juan Esteban y Pedrito Gutiérrez habían crecido en medio de muchos prejuicios por los apellidos en el pueblo. Era un suplicio para muchos que no habían nacido con un apellido como el de ellos, pero en el barrio nadie nunca les había mencionado nada sobre una triste realidad que años después lo descubrirían. Los únicos en tener una televisión en casa gozaban de la compañía de todos sus amigos pegados de la ventana para ver los dibujitos favoritos. Alrededor de las 4 de la tarde iniciaban los dibujos animados. Muchos estaban allí con sus pelotas en mano, otros sin camisetas, hasta había algunos que estaban a medio bañarse. Ir a la casa de los Gutiérrez era, por así decirlo, un deleite. Eran ellos bien parecidos y amigables con todos. Cuando su madre, María Gutiérrez, llegaba de trabajar,
tenía que abrirse camino entre alrededor de 13 niños que, como Juan Esteban y Pedrito, observaban plácidamente la televisión a colores que era venerada por todos los más pequeños en la casa. Una hora intensa de dibujitos animados. Los cortes comerciales eran los intervalos que todos usaban para ir a orinar o ir a correr a su casa a reportarse, algunos con sus padres y otros traían algo de comer para continuar con la jornada. Hasta las 5 de la tarde, que se escuchaba decir en la pantalla de la televisión: continuará. Los muchachitos vivarachos pateaban la pelota y la hacían rodar hasta un campo cerca de la casa de los Gutiérrez. Esos días eran llenos de aventuras. Los 6 años realmente eran años de oro, días en los que se sentía la compañía de todos al igual que de su ausencia con el tiempo. Con el pasar de los años desde que tenían uso de razón, varios habían emigrado con sus padres a otros pueblos, otros mudado de barrio, y así un sinnúmero de muchachitos se habían ido. Cada vez quedaban menos, y eran muchas las razones por las que se iban. Dentro de todas estaba la pobreza extrema en la que vivían y la discriminación por los apellidos. El barrio de San Tomé quedaba en toda la frontera que dividía los de la clase media y los de la extrema pobreza. Pasar hacia el otro lado era como vivir en un mundo totalmente diferente. Aunque no eran adinerados, se notaba a leguas que era otro lugar. Sin embargo, muchos niños pobres se habían hecho amigos de los niños de clase media y los padres, aunque renegaban por esa situación, no podían hacer nada. En esa situación estaba Juan Esteban y Pedrito Gutiérrez. Se consideraban afortunados y en ocasiones presumían de sus apellidos. Ellos casi no habían pasado tiempo con su madre, pues era ella una mujer trabajadora y se esforzaba cada día por darles lo que otros niños realmente anhelaban. Entre las muchas chozas y barracas, parecía erigirse la casa de ellos. Tenía un techo aligerado, la única casa construida de material noble. ¡Qué suerte tenían los Gutiérrez!, se murmuraba en el barrio. En la escuela, mientras muchos niños iban aún con su ropa de calle al inicio de las clases, los Gutiérrez tenían todo nuevo y listo empezando ya el año. Su padre se había ido con otra mujer, esa historia le habían contado. Los habían abandonado a su suerte. Sin embargo, la historia decía que no solo eso había hecho, sino que su padre maltrataba a su madre y por esa razón, ahora ellos no querían saber nada de él. Habían perdido total interés en recordarlo tan siquiera. En el Día del Padre, al ver que muchos tenían a sus padres, la vida les decía que en realidad sí había algo que les hacía falta. Sin embargo, la vida también les aclaraba que ellos estaban llenos de todo. La diversión y la tranquilidad no tenía precio. El saber que si algo faltaba, mamá lo conseguiría, eso realmente sobrepujaba cualquier mal pensamiento. Tenían una madre, quien a su vez era también su padre, así que se resignaban a pensar en algo más. En lo feliz que eran con sus amigos, eso les daba estabilidad, y que cada cierto tiempo su tío Emanuel Gutiérrez, hermano de su madre, quien cuando llegaba de viaje los engreía como nunca. ¿Qué más podrían pedirle a la vida? Realmente era una vida buena. Cuando habían actividades en su barrio, era su madre la que organizaba las chocolatadas y las fiestas de Navidad. El chocolate abundaba al igual que el pan dulce y los regalos. Todo pudo haberse mantenido así. Eran días maravillosos, pero los años pasan y poco a poco, siendo aún de corta edad, empezarían con su rebeldía. Juan Esteban había iniciado una amistad con uno de los muchachitos que tenían malas costumbres y que casi siempre en el barrio andaban metidos en problemas. Andar con ellos les pareció dar una nueva forma de ver las cosas, mientras que Pedrito miraba a su hermano mayor y trataba de imitarlo. Los años empezarían a llegar. Ahora María tenía que estar más pendiente de ellos, pero el trabajo también demandaba tiempo. Los problemas empezarían a llegar. Ahora María tenía que estar más pendiente en esos días. Ya por ese tiempo, las quejas de algunos vecinos y hasta de un policía llegaron sin previo aviso. Juan Esteban había sido encontrado con unos muchachos que días antes se habían metido a robar en la casa de un abogado. María pensó que eso sería pasajero y no hizo caso mucho a lo que le decían. Ya se les pasará, pensaba.
estaba concentrada en su trabajo y darles a sus hijos lo que ellos necesitaban. Son niños y suele pasar, era el pensamiento que rondaba su cabeza. Sin embargo, eso solo sería la punta de un iceberg que dentro de poco sacudiría su hogar. Juan Esteban no entendía la razón. Sus amigos, quienes le tenían estima, intentaban convencerlo de volver con ellos, pero la mirada hacia la nada denotaba rebeldía a sus tan solo 8 años. Los ignoraba por completo. Los problemas no dejaban de abalanzarse sobre su preocupada María, que intentaba detener a su hijo cuando éste quería salir a la calle. Pedrito al menos tuvo compasión de su madre y al notar la situación, dejó de seguir a su hermano. Le había conmovido verla llorar por primera vez. Realmente esa situación no tenía forma de consolar. Ella les había dado lo mejor. Todos lo reconocían, ellos lo sabían, jamás ella se había descuidado de ellos, pero ahora enfrentaba la rebeldía sin justificación visible de su hijo mayor. Pero el tiempo no es amigo de nadie y a todos trata por igual, y así transcurrió. Por mucho tiempo Juan Esteban se volvió un hueso duro de roer para su agotada madre. La mala vida que había elegido seguir lo estaba desorientando. Su madre estaba entre la espada y la pared cada vez que éste le pedía dinero para alimentarse. Solo pedía dinero y cuando lo conseguía, no aparecía en mucho tiempo. Pedrito cumplió los 15 años y mientras lo celebraban, un día recibirían una triste noticia. Su hermano Juan Esteban había sido herido en una gresca y su futuro no era nada favorable. Su madre estaba agotada ya de todos los problemas que éste le había ocasionado. No había manera de solucionarlo, decía. Esperaba que con el tiempo él desistiera de esa absurda idea de rebelarse en contra de los principios que ella, desde pequeño, le había inculcado. Ahora tenía una especie de resignación para con su hijo mayor, y eso jamás se lo había esperado. Allí estaba frente a él, estaba con todos los aparatos conectados para mantenerlo con vida. Las lágrimas caían por su rostro sin que ella ni siquiera pudiese controlarlo. Recordaba cuando éste había sido pequeñito, cuando ella lo había cuidado mientras éste tenía fiebre, cuando ella le había dado toda la atención necesaria y estado allí para responderle todas sus preguntas e inquietudes. ¿Cómo era posible que él, a su tan corta edad, se había olvidado de tan grande amor, de tan grande dedicación, de tan grande afecto que ella le había dado? ¿Cómo se suponía que debería sentirse ahora? Ella recordaba haberles dado una buena infancia, al menos ellos habían tenido una vida mejor que la de cualquier niño en su barrio. Pero esto pareció no bastarles. Allí estaban, ante una situación difícil de manejar. Que sea la voluntad de Dios, se dijo, y dejó a su hijo menor al cuidado. Al final, si se recuperaba, probablemente no pasaría mucho tiempo para que volviera nuevamente a las andanzas. Eso ella pensaba. María tenía que seguir trabajando. Los gastos en la clínica no daban tregua y nadie más los ayudaría. Sin embargo, algo más estaría por pasar. Mientras María iba preocupada por su rebelde hijo, sin que se diera cuenta, fue embestida por un auto y quedó tendida en el pavimento. El conductor, un hombre adinerado y compasivo, la auxilió y se hizo responsable de todo. Después de 3 días, era buscada intensamente por su hijo Pedrito, pero también por su tío, quien acababa de llegar como de costumbre, para ver cómo estaban sus sobrinos y sobre todo su hermana. «Nos ha abandonado», decía Pedrito, frente a su recuperado hermano Juan Esteban. Dentro de poco le darían de alta y saldría de ese nosocomio. Afortunadamente su tío venía con dinero y logró sacarlo de la clínica, mientras que, por otro lado, María intentaba escaparse del hospital en el cual la habían internado ya por la pierna rota. Hasta allí llegaron los 3 al enterarse que estaba allí hace días. Juan Esteban le pensaba reclamar por desaparecerse. Sin embargo, su tío nunca había sido testigo de tal trato para con su madre. «A ver, ¿qué está pasando acá? Ella es tu madre. ¿Qué han estado haciendo?» Los jóvenes agacharon la cabeza. No quisieron hablar nada. María fue dada de alta y juntos volvieron a casa.
Allí, su tío solo tuvo que salir e ir a visitar a algunas personas del barrio para enterarse lo que habían estado haciendo los muchachitos, sus sobrinos. Iba caminando enfurecido de regreso a la casa de su hermana. No podía creer lo que le habían dicho, por lo que buscaba explicaciones. Al confrontarlos, simplemente asintieron la cabeza. La vergüenza ocupó sus semblantes. Su tío no soportó lo que habían estado haciendo con su hermana. ¿Ustedes piensan que les falta mucho? Quiero que sepan a quién le falta mucho. Eran unos bebés cuando María... No, hermano, se esforzó María por frenarlo. María, deja que ellos tienen que saber. ¿Saber qué, tío?, dijo Pedrito extrañado. ¿Cómo se han atrevido a faltarle el respeto a la mujer que se ha desvivido por ustedes? ¿Cómo es que son tan rápidos en olvidar todo lo que ella ha hecho por ustedes? Y ni aun en sus peores momentos de la vida alguien ha recibido un trato así. ¿Saben qué es el verdadero amor? Quizá no lo saben, pero yo se los voy a decir qué es el verdadero amor. Verdadero amor es que alguien los encuentra en la basura, destinados a morir en el invierno, y que los recoja y los lleva a vivir con él. Amor de verdad es que alguien se desvele por sus hijos que ni siquiera son suyos. Amor verdadero es que uno detenga sus propios anhelos y metas solo por darles lo mejor a sus hijos que ni siquiera son tuyos. Tío, ¿qué estás hablando? No te estamos entendiendo. Hermano, ya basta, volvió a insistir María. No quería que sus hijos supieran la verdad, pero todo estaba hecho ya. No voy a parar hasta que ellos sepan que tú en realidad no eres su verdadera madre y que has tenido compasión de ellos y les has dado una buena vida. No es justo que ellos te estén haciendo pasar por esto. ¿Cómo? ¿Qué dices? Eso no es verdad. ¿Eres mi mamá, no? María quedó muda ante la pregunta de Juan Esteban. No, tonto, no es tu madre, dijo su tío al ver el silencio de su hermana. Pero mira todo lo que ha hecho por ustedes. Ni siquiera una verdadera madre se desviviría tanto por unos hijos ingratos. Ella los encontró tirados a los dos, tú de 2 años y Pedrito recién nacido. Alguna bestia sin sentimientos los dejó allí. ¿Pero eso tiene importancia ahora? No, claro que no. Ustedes ya son jóvenes logrados, con salud, con un techo donde dormir, con estudios, con comida, y miren lo que ustedes han hecho con ella. ¿Es así como le están pagando a la mujer que se ha desvivido por ustedes? ¿La quieren acabar con su comportamiento? Deberían gastar todas sus energías en dar todo de sí para cumplir con los deseos de su madre, y en vez de eso, ¿qué están haciendo? La respiración de los dos hermanos casi se detuvo al escuchar esto, pero el llanto se sobrepuso a ese malestar. Su tío, enfurecido, salió de aquella habitación con lágrimas en los ojos. No podía soportar tanta ingratitud, tanta indiferencia, tanta insensibilidad. Allí habían quedado los 2 hijos que al final no eran de la mujer. La verdad les había sido dado de la forma más fría y súbita posible, pues la acumulación de todos los sentimientos que los agobiaban en ese momento tuvieron su fin. Había una verdad que se acababa de revelar. Era dura de asimilar. Sin embargo, lo que María había hecho había bastado para pagar cualquier deuda que se había creado por parte de María al no decirles la verdad desde un principio. Avergonzados ahora se miraron los 2 hermanos mientras las lágrimas caían de manera involuntaria. María lloraba pensando lo peor. Creía que sus hijos al enterarse esto la iban a abandonar. Perdóneme, les decía mientras sus muchachitos se reponían o intentaban pensar en cómo reaccionar ante tal declaración. Juan Esteban era el más indicado para hablar o decir algo, y así fue. Dijo: perdóname tú por hacerte la vida tan difícil. Eres mi madre y así seguirás siéndolo, a menos que tú ya no nos quieras. No, hijo, nada ha cambiado. Yo seguiré siendo su madre, como siempre, pase lo que pase. Siempre me van a tener. Perdónenme ustedes por no decirles la verdad. ¿Ahora qué piensan hacer?, preguntó María mirándolos a los ojos. Sus ojos desesperados buscaban ver alguna reacción adversa ante la situación. Pedrito entonces se abalanzó sobre ella sin importarle nada más. El llanto le ganó. Ambos jovencitos ahora volvían a ser sus pequeñitos de siempre. María los sostenía en sus brazos. Abrazos y enunciados de perdón y misericordia se dejaron ver en aquella escena,
pero no hay nada que el amor de verdad y el tiempo puedan sanar aquellas heridas que a veces uno obtiene por una trágica vida. Con el tiempo ambos fueron a la universidad y el tema no fue tocado nunca más. Para ellos esa había sido una página que había que arrancar de este hermoso libro de vida que habían empezado a escribir. Se supo también allí que María no había podido casarse nuevamente. Su padre o lo que ella les había dicho jamás había existido. Ella se había quedado como madre soltera de 2 niños. Ella jamás se entristeció por aquello. La felicidad que ella obtenía, ese vacío que quizá ella pudo haber sentido, era llenado por aquellos 2 niños que ahora la amaban y le pedían perdón. Le bastaba saber ahora cómo sus hijos habían pasado ese trago amargo para todos y ahora se disponían a formar nuevas familias. Familias que probablemente no repetirían los mismos errores del pasado. Qué interesante historia, mis amigos y amigas. Una historia basada en hechos reales, por cierto. A veces somos muy complacientes con las personas que amamos, que olvidamos que para que haya un equilibrio, siempre tiene que haber de las 2 cosas, lo bueno y lo malo. Debemos tener en cuenta siempre que darle todo y desvivirse por los hijos tiene un límite. Es allí la diferencia de un ser humano que crece sabiendo lo bueno y lo malo, para que en su mente no haya espacio para la ociosidad y las cosas vanas en esta vida. Espero que esta historia te haya cautivado como a mí. Si te gustó, dale me gusta, comparte esta historia con tus amigos y amigas, con tu familia, a través de WhatsApp o a través de todas las redes sociales que puedas. Suscríbete al canal, es gratuito. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas de ninguna de las historias. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.